Buenas tardes. Hoy estamos de nuevo en el mismo canal, diferente día, bendecida en victoria. Les saludo nuevamente y este día pues vamos a hablar un poquito de tal vez otros testimonios. La verdad que le he pedido al Espíritu Santo que guíe mis palabras, que guíe mi boca, que ponga un carbón encendido en mis labios, porque no sé quién puede estar escuchando estos testimonios al otro lado de la pantalla. No sabemos nunca a quién estamos tocando, a quién estamos le hablando. Y pues yo solo le pido al Señor que me utilice, que sea Él a través de mí, mientras que yo soy menos, que Él se haga más grande. Espero que me entiendan. Y pues yo les he estado hablando bastante de todos los testimonios de cómo el Señor me ha liberado de muchas cosas, de la muerte. Y al mismo tiempo yo también tengo mis batallas. Estoy también luchando con muchas cosas en el momento. Por el momento han sido cosas, dificultades que yo jamás pensé pasar de nuevo en mi vida. Pues ya he estado bastante, como dicen, casi que en el pozo, como tú le quieras llamar, como cuando tiraron a José en el pozo, sus hermanos. Me he encontrado en lo más vil, en lo más bajo. Eh, ha sido una vida muy difícil, pero como les dije en el mensaje de ayer, todo siempre trabaja para bien, Dios siempre lo utiliza para bien, siempre y cuando te alinees con su voluntad. Él siempre va a tomar las cosas y las va a virar, ¿me entiendes? Las va a poner para que alguien más, para que Él se glorifique. Al final siempre va a ser así. Y para que otras personas puedan ser tocadas por medio de Él. Porque como te digo, no sé quién está pasando por cosas tal vez peores, uno nunca sabe, tal vez el mismo problema, estás pasando la misma batalla. No somos robots, somos humanos y siempre estamos expuestos a todas las cosas de este mundo, a las batallas. Entonces, pues, mira, yo solo te quiero decir que yo venir e emigrar a este país ha sido pues definitivamente, ahora que veo todo con ojos más espirituales, con una mente más renovada. Obviamente jamás me puedo arrepentir de lo que he pasado en mi vida, simplemente porque de ahí nacieron mis hijas. De ahí vinieron mis bendiciones de lo alto, de ahí vino mis 2 nietos que tengo. O sea, ¿cómo te puedo decir? Ay, pero es que yo me arrepiento. No, jamás. No te podría decir eso porque mis nietos me traen tanto gozo, y verlos y ver tal vez a veces cosas que ellos tienen que se parecen a mí, me llena, no sé, de mucha alegría inexplicable. ¿Me entienden? Porque pues ya mis hijas crecieron, tengo 3 hijas mayores y pues ya los recuerdos de sus niñez se han no desaparecido completamente, pero ok, pongámonos claros, ya estamos casi por arriba de los 40, entonces ya no todos los recuerdos, las memorias están tan claras como cuando uno tenía tal vez los 30 años o los 25. Yo tuve a mi primer hija a los 17 años. Eh, Tuve a la segunda a los 19, casi a los 20, y a la otra la tuve a los 3 años después. Entonces, eso fue ya hace 20 años. Entonces, muchas cosas han pasado. Hemos pasado por muchos traumas y yo sé que no todo es tan claro como hace 20 años. Pero bueno, lo que te quiero decir es que si lo tuviera que pasar de nuevo, te digo de verdad, yo lo he pensado muchas veces y pienso que definitivamente lo volviera a hacer.
solo por ver las caritas de mis nietos ahora y pues obviamente ver el gozo y la alegría que ellos traen a nuestras vidas ahora. Todo obra para bien. Te quiero hablar un poquito, o sea, mira, honestamente los testimonios se alargan bastante, y no quiero aburrir a nadie, pero ayer estuve escuchando a alguien que dijo que no importaba cómo, que por medio de testimonio o también por medio de una prédica, puedes alcanzar otras personas, porque las personas van a saber que Dios te salvó de ahí, te sacó de ahí, y si fue posible para ti, definitivamente tiene que ser posible para todos, porque todos somos hijos de Dios, ¿me entiendes? Entonces, si tú quieres el poder, el querer es poder. Entonces, yo sé que Dios está con todos nosotros. El que le abra su corazón, Él va a entrar. Pero si tú te cierras, acuérdate que Él también nos dio libre albedrío. Entonces, tú puedes orar por alguien 1000 años, tú puedes ayunar, tú puedes, ¿me entiendes? Está tratando de que otra persona se convierta o hacer todos los sacrificios que tú piensas que tienes que hacer y muchas cosas, pedirle al Señor día y noche, pero si la persona no quiere, no tiene ese deseo, o sea, va a ser imposible, simplemente porque pues Dios no se forza con la gente. Dios es un caballero y eso también lo aprendí hace muchos años. Cuando yo asistía a la iglesia en inglés, el Señor no te va a botar la puerta. Simplemente Él no va a entrar sin permiso. Jamás. Él es un Dios de orden, pero también respeta. Si tú no quieres nada con Él, Él pues simplemente te va a dejar en paz, se va a alejar, el Señor se entristece, el Espíritu Santo se entristece también. Entonces nosotros tenemos que entender que no importa cuánto tratemos de salvar a una persona, aunque sean nuestros propios padres, nosotros no podemos jamás, no, ni siquiera podemos decirle, mira, yo estoy haciendo esto para, no, tienes que orar, dejarlo en las manos de Dios y pedirle al Señor que quite ese corazón de piedra de esa persona a la que tú estás tratando de edificar, y también acuérdate que te tienes que comportar de una forma como Jesús, y te lo digo con todo el sentido de la palabra. No puedes nunca pretender que tú vas a tratar de predicarle a alguien la palabra de Dios, mostrarle el amor de Dios, tratar que esa persona se convierta, que acepte al Señor, si esta persona está viendo cómo tú te comportas, si tú hablas mal, si tú tienes falta de perdón, si tú eres egoísta, si tú eres rencorosa o rencoroso, no puedes pretender que la otra persona vea esta actitud en ti, ese mal comportamiento, o que digamos te vea ir a la iglesia un día y después te ve, no tal vez en un bar, pero te ve tal vez viviendo de una forma que no le complace al Señor. Nadie es santo, nadie, yo no soy santa, no somos santos, pero no puedes pretender que tú vas a estar glorificando al Señor el domingo y el otro fin de semana o el sábado tú vas a estar brindando copas con tus amistades. Eso es imposible. Muchos pastores no están predicando eso. Pero yo solo vengo a decirte que eso me ha entristecido el alma, porque yo he visto a gente en mis propias redes sociales, en mis propias cuentas, que se dicen estar enseñando la palabra, teniendo una clase de estudio bíblico, pero entonces cuando van a festejar están bebiendo, están fumando juca,
¿Tú me entiendes? Eso no se puede hacer, simplemente no puedes. ¿Y sabes por qué? Porque yo sé que dicen, oh, pero es que somos débiles, la carne es débil. Créeme que yo lo sé. Yo lo sé en primer plano, porque yo tengo mis propias luchas y al final del día, ¿sabes qué? Tienes que matar tu carne. Lo siento, pero tienes que sacrificar tu carne. Aunque tú desees algo tanto, tanto adentro de tu corazón y que digas, pero yo soy humano, pero yo tengo deseos, pero estas son mis cosas, mis hormonas, por, digamos, un ejemplo, con cosas así que tú sabes que no, que tienes una batalla fuerte. O sea, nos podemos poner a decir tantas excusas, pero al final del día, este cuerpo no nos pertenece, punto y aparte. Le pertenece a Dios. Jesucristo pagó con su sangre todo, hasta mi cuerpo. No solo pagó tu pecado, pagó por tu cuerpo también. Entonces, no puedes pretender que esto va a ser las cosas del mundo, las cosas que te atacan, pueden ser más fuertes que Dios. No, es imposible. Entonces, yo solo les digo que por favor, piensen antes de hacer las cosas. Porque a quién están descarriando ustedes con ese comportamiento, a quién estamos echando a perder. Saben, hay mucha gente que dice, por eso no voy a la iglesia. Ya saben, ese decir se escucha muy seguido, muy seguido. Por eso no creo en los cristianos, por eso no creo en los evangélicos, porque tenemos una forma de vivir tan desordenada que no concuerda con la palabra de Dios. Y yo sé que eso entristece mucho al Señor. A veces queremos comentarle a las personas, decirles, ¿cómo es que tú estás aquí y estás allá después? Pero no es nuestro lugar de estar juzgando. Tenemos que orar, porque al final del día son batallas que esas personas tienen, así como las de nosotros, porque nosotros no somos exentos de que tengamos batallas. Ningún predicador tampoco me puede decir eso. Ninguno. Todos somos de carne y hueso. Somos humanos y todos somos pecadores. Santo solo es el Señor. Santo, santo, santo. Solo Él. Entonces, sí, la lucha es difícil, pero hay que matar nuestra carne, hay que morir a nuestra carne, porque nosotros, si hemos nacido de nuevo, tenemos que acordarnos que también tenemos que comportarnos diferentes. Entonces, no podemos estar en el mundo y ser del mundo. Yo sé que ustedes saben eso mejor que nadie. No se los tengo que decir ni tratar de predicar. Yo solo les estoy hablando como yo siento. Yo soy persona y yo caigo diariamente. Otros días más que otros días. Tal vez no tengo paciencia, digamos en una luz, digamos me molesto por X cosa. No soy perfecta. Siempre tenía una pareja que me decía, pero tú te crees perfecta, porque a mí me molestaba que me mintieran. Pero yo nunca me he creído perfecta. Lo que pasa es que a mí me gusta la claridad, a mí me gusta de verdad, desde que Dios me libró de todo, me ha gustado que me sean honestos. Odio la traición, odio la mentira. A veces ya sé la verdad,
Y no te estoy probando, solamente estoy esperando que me digas la verdad o me vas a mentir. Entonces no es que nos creamos, lo que pasa es que ya estamos diseñados, simplemente que mucha gente no lo quiere reconocer o no desenvuelve ese don, pero estamos diseñados a saber la verdad y la mentira. Pienso que todos tenemos eso y traemos eso. Todos tenemos dones de Dios. Pero pues yo te digo algo, yo desde muy joven sentía que mi vida no era esa. Cuando hacía cosas y me juntaba con gente que no debía. Y andaba haciendo cosas que no debía. Algo dentro de mí me decía, esta no eres tú no perteneces aquí. Y esa es la verdad. Y es doloroso porque me quedé en ese mundo un rato y no supe salir a tiempo. Antes, bueno, por la gracia y misericordia de Dios, viví para contarlo. Pero yo me di 3 sobredosis de droga. No estaba en mis cabales y Dios tuvo misericordia de mí. Yo recuerdo muy bien las 3 veces. Y me acuerdo que aunque yo no conocía al Señor de esa forma como lo conozco ahora, yo en mi pensamiento le hablaba a alguien y decía, o sea, hasta aquí llegué, este va a ser mi final, ya, de aquí ya no salgo, ¿me entiendes? Yo no pensé sobrevivir a esa sobredosis, pero el Señor tuvo misericordia de mi vida. Esta es una historia que todavía se va a saltar, la historia de un testimonio muy grande con una expareja que tuve. Pero con el testimonio de las drogas, a mí me introdujeron a la cocaína a los 17 años, a las bebidas alcohólicas como a los 14. Pero a los 17 años o 18 años, ya yo había dado a luz a mi hija mayor. Y quien me introdujo a las drogas fue mi expareja, el papá de mi hija. Nos endrogábamos, ¿me entiendes? Recreacional, como le quieres decir. Y por cierto, hacíamos drogas con una pareja de adultos. Y te voy a decir adultos porque ya estaban en sus 30, 40. Yo por lo menos tenía 18 años. Y mi pareja tenía como 22. Pero pues, en mi pensar, nosotros éramos jóvenes comparados a ellos. Ellos tenían hijos. Y ellos siempre andaban desesperados por probar drogas, por tener las drogas. No sé qué hacíamos nosotros, pero al final juntábamos lo suficiente para comprarla. A veces nos llevábamos un poco y lo hacíamos en casa. Y pues lo dejamos por ahí, no sé. Y pasaban cosas. Estábamos endrogados. Yo ya tenía a mi hija creo que andaba gateando, no sé. Pero después de esas ocasiones de endrogarnos con esta pareja en la casa de ellos, yo con esta pareja que tuve muchos problemas que después te voy a contar. Y me empecé a... Mejor me fui de la casa por los golpes y los abusos. Entonces yo no probé drogas más, pero yo me fui a vivir a un refugio de mujeres maltratadas. Y vamos a pasar ese capítulo también porque ese es otro testimonio. Pero de ahí yo no pude vivir en ese refugio porque me botaron, porque mi pareja había encontrado el lugar. Y
hace 20 años, nosotros, cuando tú estabas en un refugio de mujeres maltratadas y la persona te encontraba, digamos el hombre, ya no podías vivir allí porque ponías en peligro a las demás mujeres. Entonces, prácticamente, cuando esto pasó, yo tuve que buscar dónde irme y me fui con una muchacha que trabajaba en un como restaurante de fast food. Ella me ofreció también su apartamento. Las cosas no trabajaron tan bien. Pues ella tenía animales, yo tenía una bebé quizás de 8 meses y me costaba mucho dormir. No tenía mi propio cuarto ni mi propia cama. Entonces fue tan estresante ese tiempo en mi vida. Yo tenía entre 18 y 19 años. Al final, no sé cómo, yo di con un bar de entretenimiento para hombres. Ya tú sabrás a lo que yo me refiero. Cuando trabajé allí, yo no tenía identificación. Mi ex pareja me había quitado absolutamente todo. Me había dejado en la calle y con 2 bolsas de ropa nada más. Mis documentos estaban en su poder, en sus manos. Y yo, mientras sacaba mi identidad, le fui a pedir al jefe de ese lugar que me dejara trabajar. Él confió en mí. Yo le dije, tengo 18 años, voy para 19 años. Y me dijo, está bien, te voy a creer y puedes trabajar, pero me tienes que traer tu identificación cuando ya esté en tus manos. Parece que yo tenía el papel de identificación, pero no el papel exacto en las manos. Bueno, el documento, perdón. Como le dicen en los países, la cédula, aquí tu ID, tú sabes. Pues entonces yo empecé a trabajar, yo no sabía nada de eso, pero yo estaba joven, estaba bonita, estaba saludable. Me empezaron a ayudar unas muchachas, empecé a hacerlo, empecé a bailar, empecé a quitarme la ropa con mucha vergüenza, pero yo fui introducida en un mundo de alcohol, de droga, de sexo. Simplemente y sencillamente así. Claramente. Yo no era mucho de beber, así tanto, pero sí bebía y sí perdía la razón y me emborrachaba. No nos dejaban tomar. No te voy a decir que sí me daban bebidas porque yo tenía menos de 21 años. Pero mis amigas, mis compañeras de trabajo, porque no eran amistades, las mayores, yo les decía y ellas me pasaban las bebidas, las compraban ellas y me las pasaban a mí. Entonces yo empecé en una atmósfera tan cargada de demonios, tan fuerte, y empecé a bailar. Yo bailé aproximadamente, no sé, entre el tiempo y otro tiempo, y yo a veces dejaba y después volvía, como 4 o 5 años. Pero en ese tiempo que estuve ahí, me hice de una amiga, por cierto, que estaba menor que yo, y ella ya tenía mucha más malicia que yo, pero era menor que yo. Y ella había empezado a trabajar, yo creo que desde los 16 o los 14 años, yo no sé. Y decía, ¿cómo tú has trabajado desde entonces si tienes que tener 18 años para hacer esto? Y me decía, no, con papeles falsos. Pero ella era americana. Entonces, te quiero decir que nosotros teníamos clientes, nosotros nos hacíamos de amistades con hombres, los hombres traían droga al bar, al club, y simplemente nosotros lo hacíamos. A veces amanecíamos haciéndolo. Yo ni siquiera tenía un hogar, yo tenía un hotel donde yo me quedaba por semanas.
Y mi hija la dejaba con una señora niñera que, por cierto, ya murió de cáncer. Era una excelente persona conmigo, con mi hija. Mi hija era una niña de 1 año y pico, no sé. Y yo se la dejaba a ella y yo trabajaba. A veces trabajaba desde las 12 de la tarde hasta las 2 de la mañana del día siguiente. Y hacía mi dinero, me mantenía. Yo estaba sobreviviendo. Y por cierto, mi expareja todavía seguía acechándome, buscándome, queriéndome matar. Decía, pero ¿qué es lo que tú ganas con esto? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Porque él estaba con otra persona, una mujer, por cierto, mucho más mayor que nosotros. Al final yo no sé qué pasó con esa relación, pero este hombre estaba tan obsesionado, tan enfermo, después de todo lo que él me hizo, y yo no entendía por qué no me dejaba en paz. Las cosas se pusieron tan difíciles que yo no sé, el Señor puso a mi ex esposo. Yo me casé una vez a los 19 años. En el bar bailando duré como 1 año y pico y conocí a mi esposo en el mismo lugar. Lastimosamente no funcionó, pues yo ya venía dañada. Era una niña insegura. Y mi ex esposo, pues obviamente donde yo lo conocí, aunque sí me sacó de ahí por un tiempo, tuvimos una hija y nos casamos por la ley, no era la persona indicada. Y es donde viene la falta de discernimiento y sabiduría. Obviamente no estaba caminando con el Señor. Ahora, gracias a Dios, por medio de él, volví a la iglesia. Y me planté en una iglesia por muchos años. Que aunque yo estaba tibia, yo llevaba a mis hijas desde pequeñas. Mi hija que yo tuve a los 19, casi 20 años, ella nació en una iglesia. Yo fui embarazada de ella. Yo dejé de hacer drogas. Ya me había dado como 2 o 3, ya me había dado las 2 sobredosis. Y me acuerdo que en esa sobredosis, la primera, yo estaba sola con mi hija mayor. Y yo había hecho tanta cocaína en toda la noche de trabajo y después toda la mañana casi en un hotel con una pareja que tenía y con otra pareja de personas, que era una persona que bailaba conmigo y su marido o su novio, no sé. Y nos habíamos metido tanta droga, tanta cocaína, que al final ellos se habían como dormido. Yo no podía dormirme, yo no me podía bajar. Mi corazón estaba palpitando a 1000 por hora. Yo pensé, hoy me voy a morir. Mira, yo no sé, ellos se fueron en la mañana. Ya había pasado 2 noches yo despierta. Ellos se fueron y fueron a trabajar como si nada. Yo no podía ni salirme del hotel, del cuarto. No sabía dónde ir a meterme. Gracias a Dios yo tenía un carrito donde andaban mis cosas y yo me sentía tan mal. Yo pensé, yo me voy a morir, y no sé cómo yo me manejé de ese hotel a un restaurante. O creo que fui a buscar a mi hija y fui a un restaurante y me fui a ver con una amiga que tenía de la escuela. Mi amiga y su madre fueron por mí. Me sacaron de ahí y me llevaron con ellas a su casa. Yo le decía a la mamá de mi amiga que por favor llamara a la ambulancia, que me llevara al hospital. Yo se lo pedía porque yo sentía morir. Ella me dijo, si yo hago eso, tú te vas a ir presa. Y yo decía, Dios mío, aquí me voy a morir. Yo no sé qué va a pasar. Ya aquí llegué al fin de mi vida. Porque ellas dijeron, te has dado una sobredosis de droga. Yo estaba temblando, estaba casi vomitando, no había comido, no había dormido.
no quiero ni imaginarme a cómo tal vez tenía la presión arterial en ese momento. O sea, ahora me doy cuenta de cómo Dios me ha sostenido. No es una risa burlona, pero wow. O sea, yo debía haber estado muerta hace tanto tiempo. El Señor tuvo tanta misericordia de mi vida. Esta señora me dio leche. Y yo me acuerdo que vomité y vomité. Y me dieron un baño. Y esta señora me estaba viendo así, como vine al mundo. Me metieron a un baño. Y ella me bañó. Y me decía que por favor dejara ese vicio. Yo creo que me dormí. Y desperté un poquito mejor. Hablando con mi amiga. Me dijo que qué estaba haciendo con mi vida. Después yo me fui, tomé mi hija obviamente y fui de regreso, no sé, al hotel donde yo me quedaba. Seguí trabajando, me daba miedo hacer eso, pero eran cosas que uno tenía ataduras. O sea, no es así de fácil. Uno siempre vuelve a lo mismo, como un perro regresando al vómito. Entonces volví, ya cuando estaba de novia con la pareja que te digo que me casé, el papá de mi segunda hija, volví a hacer lo mismo. Pero esta vez yo me sentía tan mal que yo no sabía cómo bajarme de esa dosis que me había dado. Y él estaba conmigo. Pasé toda la noche haciéndolo y todo el día no podía dormir, me sentía fatal, sentía que me iba a morir. Pero él me llevó y me llevó me llevó a comer. Y yo le decía que no me sentía bien, pero él estuvo ahí para sostenerme, para ayudarme. Y pues al final me sentí mejor, pero igual, esa vez casi me muero también. De ahí es donde yo estoy muy segura que la drogadicción que yo tuve y esa adicción a esa droga que me subía tanto, me elevaba tanto, cuando yo dejé todo eso y me mudé con él, porque él me sacó de ahí, como te digo, un par de años, nos casamos y tuvimos a mi hija, pero cuando yo estaba embarazada, sufrí mucho de ansiedad. Me vino de la nada, obviamente porque yo había abierto puertas. Entonces el Espíritu Santo me revelaba hace muchos años el porqué de esa ansiedad. Porque yo corté toda drogadicción así de un solo y sin ayuda, ¿me entiendes? Sin ayuda médica, sin medicinas tranquilizantes, nada de eso. Entonces, como yo dejé todo eso, yo no visitaba ningún psicólogo tampoco para como que te ayuden en el proceso. Eso es muy importante también. Yo no estaba ni siquiera agarrada de la mano de Dios para decir, no, pero con Dios todo es posible. Obviamente no podemos decir esto porque yo no conocí al Señor de esa forma. Entonces, solo sé que su misericordia y su gracia me sostuvo para no morir. Pero las consecuencias, como quiera, se afrentan. Porque todo Dios lo perdona. Dios todo lo perdona si tú sinceramente le pides perdón. Pero el problema son las consecuencias. Se van a pagar aunque tú no quieras. De ahí vinieron las consecuencias. Y toda esa ansiedad me sobrevino por el uso de drogas, por el uso de alcohol y por todo el trauma que yo ya había vivido a mi poca edad. A los 19, 20 años, ya yo tenía un trauma del pasado tan fuerte. Porque te estoy diciendo, no estamos hablando de los testimonios de los 14 a los 17. Todavía me falta eso. Entonces, cuando yo aprendí todo esto, ya yo había dado a luz. Y la otra parte de otra drogadicción viene después de todo esto. Porque en el hospital me fue a visitar un psiquiatra. Lo llamaron, no fui yo quien lo llamó, lo llamaron mis doctores. Y fue que él me dijo, tú tienes ansiedad, yo te vi cuando estabas dando a luz. Tú tienes que tener tal y tal medicina. Y yo le dije, sí, déjame la receta, pero
ok. Y tú tienes que ir a visitarme. Y le dije, ok. Yo no fui. Yo me esperé 3 meses después de haber dado a luz para tratar de agarrar ayuda. Yo no había probado esa medicina hasta que fui a ver a este hombre. Y ahí volvió el enemigo y me volvió a estampar con algo más, con otra adicción. Ahí fue donde yo entendí, Dios mío, ¿qué me está pasando? Pero ya yo había dejado las drogas y ya no volví a probar drogas más nunca. Eso sí, pero casi morí 3 veces. Pero a los 19, 20 años que yo estaba embarazada, ahí sí regresé con el Señor a una iglesia de Asamblea de Dios y me quedé allí, anclada por muchos años, casi 12 años. Aunque no caminaba perfectamente con Dios, pero me quedé ahí tuve a mis hijas desde pequeñas. Y aunque yo regresé al bar a bailar, a lo mismo, a la promiscuidad, al alcoholismo, ya no a la drogadicción de drogas, pero ahí empezó otra historia para mí. Entonces, yo solo te digo que Dios sí está. Y cuando te quieres acercar a Dios, el enemigo te va a venir a volver a jalar y volver a querer robar tu identidad. Porque fue exactamente lo que me pasó a mí. Ahora, vamos a terminar aquí porque ya se hizo bastante largo. No quiero aburrir a nadie, pero solo te digo que Dios es el único que ha estado conmigo. Y si tú estás pasando lo mismo, agárrate de Dios, es lo único que tienes. Conoce al Señor en espíritu y en verdad. Ve a una iglesia, pide oración. Haz algo antes que sea muy tarde. Bendigo a todo el que escuche esto. Tú puedes, yo creo en ti. Yo pude. Y le pido al Señor que te bendiga donde quiera que estés. Que te pase su mano sanadora. Que mande ángeles a acampar alrededor de ti. Y que te haga sentir su amor y su presencia. No estás solo. Dios siempre está contigo. También vengo en contra del espíritu de venganza que quiera venir contra cualquiera de nosotros. Y lo mando fuera a tierras áridas. En el nombre de Jesús. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Pasen una hermosa tarde y Dios los bendiga.